todas las clases le iba a poner este esquema para saber dónde vamos. Cuando vayamos aquí, pues ya estamos terminando, pero no, estamos aquí, estamos empezando el semestre y seguimos aquí en médula espinal. Entonces, la clase anterior que vimos, las generalidades de médula espinal, cuál era su límite inferior, su límite superior, su límite inferior, las tres partes, las dos intumescencias, todo lo demás. Una gráfica que me faltó decirles, pero creo que ya el concepto se ha repetido varias veces, pero de todas maneras vamos a continuar. Una de las diferencias de los segmentos entre la médula y la columna. La primera es que a nivel cervical hay 8 segmentos cervicales y hay solamente 7 vértebras cervicales. Entonces, ¿cómo se hace? C1 sale por arriba de su respectiva vértebra. C2 igualmente sale por arriba, C3, C4, Cali se había salido. Ok, y así respectivamente. Cuando llegamos, sale por arriba de la vértebra, por el agujero de conjunción en la parte de arriba. Ok, y cuando llegamos a C8, pues el C8 no tiene una vértebra cervical 8. Entonces, ¿qué hace ella? Sale por debajo de C7. Y de ahí en adelante, los siguientes raíces espinales salen por debajo de cada una de las vértebras que le corresponde. Obviamente, ya a partir de C6, bajando, hace un recorrido el nervio para llegar a su agujero de conjunción correspondiente. ¿Sí? Como ya habíamos dicho. Y pues la caudequina, que es este espacio que está aquí, está formado por todas las raíces, principalmente lumbares, sacras y coxígeas, que van buscando su agujero y así forman esta cantidad de fibras que es la caudequina. ¿Okay? Y al final de la médula, nunca se les olvide que en el adulto finaliza, o el cono medular, que es el límite inferior, está a nivel de L1. En los niños recién nacidos puede estar en L2 o L3. ¿Okay? En los adultos L1. Por lo tanto, aquí en este espacio, que algunos colocaron el concepto, es donde se pueden realizar las funciones espinales. ¿Okay? Tanto la anestesia como la toma de muestro de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Porque pues no está la médula y no está el riesgo de lesionarla. Más arriba de L1 no se deben hacer funciones lumbares. Ok, ahora sí venimos a la clase. Entonces, ¿qué habíamos, cuáles son los conceptos que habíamos determinado la clase anterior? Primero, aquí iba a preguntarles. El primer concepto es cómo se iba a organizar la sustancia gris y la sustancia blanca, que la sustancia gris estaba en la parte central y la sustancia blanca en la parte lateral. El día de hoy vamos a ver cómo está estructurada la sustancia gris y empezamos con las vías, que es lo que forma la sustancia blanca. Señorita Ariana Erazo. Erazo. Hola, hola, dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ariana. Ariana, dígame cómo, si es sustancia gris, ¿cómo está formada? Sí, es sustancia gris. Está formada por qué? Hola. ¿Sí? Por... Víctor. Banchón. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está formada la sustancia gris en la médula espinal o en cualquier parte? Ya, la sustancia gris en la médula espinal, esta va a tener forma de mariposa y va a estar formada por los cuerpos, o sea, por los somas, por los cuerpos neuronales. O sea, Y cuando hay un grupo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, ¿cómo se denomina?
No sé. Núcleos. Ok, no sé quién la ayudó, pero bien, núcleo. Entonces, básicamente, la médula espinal está formada por una cantidad de núcleos y se llaman laminaciones por un señor Retzer que se empezó a ocupar y se dio cuenta de que obviamente había varios núcleos con diferentes funciones y le empezó a enumerar. ¿Ok? Y eso se llama sistematización y son 10 láminas. ¿Cómo la vamos a ordenar? Entonces, aquí hay un esquema. Esta que es más delgada es posterior. Entonces, las láminas básicamente se ordenan de la parte posterior hacia la parte anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, que es alrededor. Doctora, Ajá. ¿se está proyectando algo? No, sí, claro. ¿No ¿En están qué viendo las láminas? diapositiva está? Que no se ve la No se ve la... No se ve, estamos en el inicio. Ve la introducción. Ajá. Sale la portada. No hay nada. O sea que yo estaba hablando así como hice Ya dibujitos y solo todo. sale la primera diapositiva, creo. Ajá. Pensamos que era una retroalimentación, pero ya que está explicando lámina por lámina, ya es diferente. Ya voy como en la cuarta lámina. Ya déjeme hacer algo. Pero ya yo había hecho matachos y todo. Ya déjeme ver qué pasa con esto. Están todos presentes. Vamos a guardar esto. Médula espinal. Ok. Voy a compartir nuevamente. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, doctora. Ah, ¿y ahora sí está pasando? O sea, todo esto yo lo hablé con... Ok, que estamos en la médula, repasamos todo esto y yo aquí haciéndole, vio que todos los matachos que hice, miren, aquí está, explicándole que C1 a C7 salían por arriba, en C8 entonces salen por abajo, la caudequina, el filón terminal y el dibujito de la caudequina de L1, que es donde termina, si están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí se ve. Y es cuando les decía que a nivel de L1 termina la médula, y yo, miren cómo está aquí. Ok, esto que algunos llaman el quinto ventrículo, que es un espacio lleno de líquido, que aquí es donde se deben hacer las funciones lumbares para tomar muestra de líquido cefalor. Aquí, la laminación de Retzer. Aquí está. Entonces, son 10 láminas. Las 10 láminas empiezan o se enumeran de la región posterior hacia la región anterior, de forma ascendente, es decir, del 1 al 10. Bueno, el 10 está aquí. Entonces, empezamos. La posterior, obviamente, carrera. ¿Con qué funciones está relacionado las astas posteriores? Con las funciones sensitivas. Exactamente. ¿Y las anteriores? Con las motoras. Perfecto. Entonces, va a transportar la información sensitiva, principalmente las astas posteriores. Entonces, la primera lámina, que es esta, que es la más posterior, se llama el núcleo marginal o núcleo de Waldeyer. ¿Ok? Transporta información de estímulos dolorosos. Los transporta. ¿Ok? Luego tenemos la lámina 2, que también tiene un nombre propio, pero es más conocida como sustancia gelatinosa o del señor Rolando. Y ahí intervienen fibras no mineralizadas y también va a traer las proyecciones de la lámina 1 sensitiva, que sería esta señora que está acá. Luego viene la lámina 3 y 4,
que se denomina el núcleo propio del asta posterior. Y allí van a estar el núcleo o la segunda neurona del tacto protopático y espinotalámico, es decir, tacto y dolor. Luego tenemos la lámina 5 y la lámina 6, que está en esta parte como en la base del asta posterior. Y estas ya van a tener, las 5, 6 y 7 corresponden más a interneuronas y van a estar relacionadas con vías descendentes motoras. El área 6 corresponde al núcleo de la asta posterior, del eje espinocerebeloso anterior. Ahorita vamos a ver eso, y por eso es importante que sepan dónde está cada núcleo, dónde está cada núcleo y qué función tiene. Y venimos a la lámina 7, que va a formar como la base, pero obviamente es más amplia porque corresponde a la parte ya del asta anterior. El asta anterior, que es toda esta zona que está aquí, la vamos a dividir en 3 porciones. Una porción medial, vamos a cambiársela de color, señores, vamos a poner el amarillo. La porción que está hacia la línea media, que sería aquí, que puede incluir también en la lámina 6, que es el núcleo torácico posterior o de Clark, ¿ok? Luego tenemos una zona intermedia. No, rojo ya lo puse. Esta zona intermedia que básicamente tiene interneuronas o motoneuronas de Renshaw, que son las interneuronas que hacen conexión con la parte sensitiva y motora. Las van a ver o están presentes en algunos reflejos de la médula espinal. Y tenemos una parte lateral, que se llama núcleo intermedio lateral, que no está presente en toda la médula, sino a nivel de C7, C8 hasta L1, L2, que es algo que ustedes a veces ven dibujado aquí, que está en la parte lateral. Y este núcleo corresponde a fibras del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 zonas de la lámina 7. Luego tenemos la lámina 8. Entonces, obviamente, la lámina 8 es anterior y pues son láminas motoras. Y está en la parte medial del asta anterior. Y por último, tenemos la lámina 9, que son las motoneuronas clásicas. La lámina 9 van a estar en núcleos, aproximadamente 3 o 4, que algunos están incluidos en la lámina 8. Los de la parte medial corresponden son los que van a inervar principalmente el músculo estriado. Los de la parte medial corresponde a la musculatura del tronco, el esqueleto axil, y la parte lateral de las extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces, el 9 principalmente está formado estos núcleos por motoneuronas alfa y gamma. Y la lámina 10 es la más fácil de aprenderse porque está en esta zona. La lámina 10 es la que está alrededor del agujero ependimario. La 9 ya la dije. La lámina 10 es la que está alrededor del agujero ependimario y también forma parte del sistema simpático o vegetativo. Entonces, tenemos 2 localizaciones de centros simpáticos a nivel de la médula. A nivel periependimario y aquí en el asta lateral, intermedio lateral. ¿Ok? Eso es del sistema simpático. Posterior, básicamente sensitivo. Anterior, motor. Motor. Listo. Un resumen de las láminas. Entonces, con la laminación de Rexer, pues ya terminamos en la configuración o cómo está organizada la sustancia gris. Aparte que si las astas posteriores son más delgadas, sensitivas, las anteriores son más gruesas, y la laminación, que es la estructura de cómo está cada núcleo. Ahora venimos con la sustancia blanca.
que la habíamos dividido en cordones posteriores, laterales y anteriores. Dentro de esos cordones están formados básicamente por Fajardo. Buenísimo. Los cordones de la comisura posterior están formados por dos tipos de fascículos, el grácil y el cuneiforme. En este caso, es sustancia blanca, es decir, ¿qué son? son las fibras de... Los axones, principalmente. Entonces son las fibras. Estas no son las únicas vías que existen, ¿no? Son las más importantes o las más estudiadas o las más conocidas y las que yo me sé. Las demás la ven en teoría. Entonces, vamos a estudiar o vamos a repasar el día de hoy las ascendentes. ¿Ok? Porque pues ¿qué parte práctica les puedo dar de esto? Entonces lo que vamos es a repasar algunos esquemas de las vías. Entonces empezamos con el gracil cuneiforme, que está en el cordón posterior. En el cordón lateral vamos a encontrar los espinos cerebelosos, que son dos, anterior y posterior. El espino talámico, que tiene una parte lateral y otra anterior. Aparte de eso está el espino reticular y el espino mesencefálico, que no los tengo. Entonces, esta es la configuración en general de la médula espinal. Su sustancia gris, con las láminas que vimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8 por aquí, la 9, que son núcleos, y la 10 que está aquí. Eso es la sustancia gris, pero la sustancia blanca son los cordones. Entonces, bueno, el posterior es muy fácil porque aquí está el señor gracil, que lleva la información porras de quién. Perdón, doctora. El gracil lleva información de qué y de quién. ¿Qué tipo de información y de quién? Sensitiva lleva. La propio receptora sensitiva. Consciente. Consciente. ¿Y de qué? ¿De qué parte del cuerpo? De las partes de los estímulos, o sea, de los receptores. ¿De qué parte del cuerpo? Mitad superior y mitad inferior. El gracil. Sí. Junto con la el mitad superior. Miembros inferiores. mitad superior y mitad inferior. El cuneiforme, los miembros superiores. Por eso el cuneiforme lo vamos a encontrar es a partir de las últimas torácicas hacia arriba, porque lleva básicamente, sale la información o la inervación para los miembros superiores. Perfecto. Con el posterior no tenemos problema, es sensitivo, gracil y cuneiforme, vibración, tacto, temperatura, propiocepción, consciente. Ahora nos vamos al lateral. El lateral primero es este señor que está aquí, anterior y lateral bordeando el asta anterior. Este es el haz espinotalámico. En algunas literaturas o antes lo dividían en dos, en espinotalámico anterior, la porción que está anterior al asta, y espinotalámico lateral. ¿Ok? Pero pues ahora básicamente se llama espinotalámico, los dos. Ya está. Y luego están los espinos cerebelosos, que esos sí están por fuera o lateral a los espinotalámicos, que son los espinos cerebelosos, que tienen dos fascículos, y eso sí lo vamos a dividir porque tienen recorridos diferentes: espinotalámico posterior, espinotalámico anterior. ¿Ok? Esos son los fascículos que vamos a repasar el día de hoy. ¿Por qué es importante repasarlos? Primero, porque cuando tengamos una lesión de médula, ¿qué es lo que se deben aprender ustedes? ¿Cómo se llaman y qué función tienen? Entonces, porque si hay una lesión en la parte posterior, y usted sabe que tiene proposición consciente y todo lo demás, ¿qué se va a afectar? ¿Qué se va a afectar? Las funciones que llevan. Si hay una lesión anterior de la médula, ¿qué se va a afectar? El espinotalámico. Entonces, el paciente va a perder la sensibilidad al dolor, el tacto burdo, el tacto grueso, aquí el tacto fino, y el espinotalámico es la propiocepción inconsciente.
¿ok? Entonces tiene que ver con la marcha y con todo lo demás, la propiocepción, es decir, la capacidad de saber dónde está cada uno de nuestros partes del cuerpo sin estar viéndolo. Ah, ya nos vamos a quedar sin esto. Bueno. Se vuelven a conectar con el mismo link si se corta. Ok, entonces, vamos a hablar de la sensibilidad. Entonces, dijimos que la debemos dividir en estereoceptiva, que son los estímulos externos. ¿Y por cómo lo vamos a recibir? Por los receptores que tenemos en la piel, que ustedes se lo conocen, de Pacini, de Ruffini, y las terminaciones nerviosas libres, que son las del dolor. Entonces, ¿qué van a recoger? Temperatura, dolor, presión, vibración, y bueno, eso, más o menos. Entonces, eso es estereoceptiva, de fuera. ¿Por dónde va a viajar? El dolor y la temperatura, por el cordón lateral, por el haz espinotalámico. El tacto protopático o grueso o burdo, también por el haz espinotalámico. Y el tacto epicrítico, que es el tacto fino, la discriminación fina que tenemos, es por el de Gol y Burdas. Y luego está la propiocepción. Entonces, la propiocepción es la información que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos la consciente, que va a viajar por el de Gol y Burdas, y la inconsciente, que va a viajar por el cordón lateral, que es el espinocerebeloso. ¿Por qué una es consciente y por qué otra es inconsciente? La explicación es anatómica. El Gol y Burdas llega hasta la corteza, y al llegar hasta la corteza la hacemos consciente. En cambio, el espinocerebeloso, los dos haces, llega hasta el cerebelo y por eso es inconsciente. Al no llegar a la corteza, pues es la diferencia de la propiocepción. Consciente e inconsciente. Bueno, eso es todo por hoy. Ok, entonces vamos a repasar las vías. ¿Qué tienen que aprender de las vías? Primero, ¿dónde se encuentran a nivel de la médula? ¿Dónde están son sus neuronas, que generalmente son 3? Y si se cruzan, ¿dónde se cruzan? Entonces vamos a empezar con el señor gracil y cuneiforme, que entonces, ¿qué es lo primero? ¿Dónde están ubicados? En el cordón posterior, gracil medial, cuneiforme lateral. Ya ves que no sé dónde ponerlos ustedes. Ok. Entonces, empezamos. Primera neurona, a nivel del ganglio de la raíz posterior del nervio espinal, primera neurona. ¿Qué información va a recibir? La de los receptores que están en la piel, de presión, de vibración, de todo lo que usted quiera. Viene por aquí. Ah, y del músculo también. De los aparatos, de los receptores osteotendinosos. Viene la información por aquí. Y este es el cuerpo neuronal y forma un ganglio porque está fuera del sistema nervioso. Llega al asta posterior, da unas fibras, pero no hace sinapsis, sube, sigue por la parte posterior hasta la médula oblongada. Ahí tenemos los núcleos que tienen el mismo nombre, Gol y Burdas. Pues el de Gol hace sinapsis en Gol y el de Burdas en Burdas. Y entonces aquí están los núcleos. Médula oblongada. Entonces ahí estaría su segunda neurona. Entonces ahí llegan las dendritas y está el cuerpo y sale la segunda neurona. Pero aquí se unen los dos haces y ya cambian de nombre. Entonces ya no se llaman Gol y Burdas. Ya cambian de nombre, se casaron y tienen el nombre de lenisco medial. Entonces, cuando veamos los cortes, a partir de la médula oblongada, no vamos a decir Gol y Burdas, sino se unen y forman el lenisco medial. Primero están en forma transversal, luego se ponen longitudinal, se unen al espinotalámico, anyway, suben hasta el tálamo. Aquí en el tálamo está su tercera neurona. ¿En qué núcleo del tálamo? En el núcleo ventral posterolateral. Ahí está su tercera neurona. Entonces, aquí llega
la segunda, y aquí sale la segunda neurona. ¿Para dónde va? Para la corteza. Calderón, ¿a qué área de la corteza llega? Disculpe, ¿qué? ¿A qué área de la corteza llega? ¿A qué área de la corteza llega? Goliburdach. ¿Qué tipo de información es? ¿Sensitiva? Ajá. ¿Se refiere al lóbulo o al área Brodmann? ¿Al parietal? Ajá. Exactamente, a la circunvolución parietal ascendente, postrolándica o postcentral, a la área 312 de Brodmann. ¿Sí? Listo. Este esquema es el mismo y me gustó, pero me di cuenta que tiene un error para enseñarle las vías. ¿Cuál error es, Cercado? A ver, lo voy a dibujar. El error. Ajá, mire, aquí está Goliburdach. Se lo voy a dibujar. Esta es la primera neurona. Bueno, se la hice muy lejos, está más cerca. Entra por aquí. ¿Sí? No hace sinaxis, sigue por acá. Llega al bulbo, donde está su segunda neurona. En el núcleo de Goliburdach. ¿Qué hace aquí? ¿Quién sabe qué pasa aquí? Se decusa. Exactamente, se decusa. Eso es lo que faltó aquí. Entonces, aquí a nivel del bulbo está la decusación sensitiva. Arriba de la decusación piramidal. Se decusa, suben y cambian de nombre por lenisco medial y van al tálamo y... Ya se me atravesaron ustedes. Llegar al tálamo, donde está su tercera neurona, y de ahí a la corteza. Finish. Resumen. Gracílico uniforme, el origen o la primera neurona, ganglio de la raíz posterior, donde se localizan en el cordón posterior, a lo largo de toda la médula espinal, donde termina la primera neurona, en el núcleo del gracílico uniforme a nivel de la médula oblongada. Función, propiocepción consciente, y faltaría la tercera, este cuadro lo hice yo, ¿no? Pero ustedes lo pueden completar. La tercera neurona que está en el núcleo ventral lateral del tálamo. ¿Ok? Y de ahí a la corteza. Ok, ya tenemos el señor gracil y cuneiforme, y vamos con este señor que está aquí, que es el espino talámico anterolateral. Fácil. El espino talámico anterolateral, primera neurona. Guayamabe. Sí, doctora. ¿Dónde está la primera neurona? Ya la estoy dibujando, ¿no? Yo le puedo ayudar. Dígame, Porras. El ganglio de recepción. En el ganglio espinal, en la raíz posterior del nervio espinal. Ahí, todas las sensitivas tienen la primera neurona ahí, por cierto. Ok, ¿cuál es la diferencia? Que ella llega y en la sustancia gelatinosa del señor Rolando tiene su núcleo. Es decir, que su segunda neurona está aquí. Y por experiencia, ¿qué hizo Goliburdach cuando encontraron su primera neurona? Excusó. Ellos van a hacer lo mismo, pero como la segunda neurona está ahí, pues entonces ellos cruzan la línea media a nivel de la médula. Y se va pues por la parte anterior y lateral y suben los dos fascículos. Pero como el Goliburdach cambiaron de nombre y se llaman el lenisco medial, ellos también cambian de nombre. Entonces aquí a nivel de la protuberancia van a cambiar de nombre y se llama lenisco espinal, que se va a unir con el lenisco medial y forman esta estructura aquí ya a nivel de mesencéfalo. Es que yo pensaba que si subía, iba a subir con ellos. Ok. No. Va a subir
y va al tálamo también. Y en el tálamo está también su tercera neurona. ¿En qué núcleo? Listo, ya estamos todos. Ajá, ahora me perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde habíamos quedado? Aquí. Listo. Entonces, el espinotalámico, tanto el anterior como el lateral, entonces dijimos que llegaba aquí a encontrarse a su tercera neurona. ¿Y dónde está? En el tálamo, en el mismo núcleo, en el ventral póstero-lateral. Y de ahí sale, ¿hacia dónde va? Hacia el área 3, 1 y 2. Exactamente, hacia la misma área porque es sensitiva. Es dolor, proposición, todo lo demás. Exactamente igual. Esto es un resumen que es básicamente lo mismo. Y aquí el cuadrito es lo mismo. Y aquí es un resumen más resumido para que ustedes vean la diferencia entre las dos. Es que ustedes me atraviesan. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está. ¿Dónde está? Ajá. Aquí. Entonces, esta es la de la propiocepción consciente, tacto epicrítico. Primera neurona en el ganglio. Sube, no hace sinapsis aquí. Médula oblongada, aquí está su segunda neurona. ¿En donde? En el núcleo de Gold y Burdas, respectivamente. ¿Y qué hacen? Cuando hacen sinapsis, cruzan y ascienden como el fascículo medial. Y aquí en el tálamo se encuentra su tercera neurona y va hacia la corteza sensitiva, área 321 de Broman. 313, bueno, eso. No sé por qué lo ponen al revés. Listo. Y la del dolor, tacto, temperatura. El espinotalámico, como es principalmente de dolor, pues le pone una terminación libre. Su primera neurona igual en el ganglio espinal de la columna dorsal. Él llega, sí hace sinapsis a nivel de la médula espinal, entonces aquí está su segunda neurona. Y cuando hace sinapsis cruza, y esto también es importante, cruza, pero en la región anterior, ¿sí? Y bueno, se va lateral, forma el menisco espinal y va al mismo núcleo,
ventral, posterolateral. Y de ahí a la corteza. ¿A cuál corteza? A la misma. Y esas son las sensitivas. Ahora tenemos la otra vía, que son las espinocerelosas o de la propiocepción inconsciente. Entonces, ya vimos al señor Gol, al señor gracílico cuneiforme, ya vimos espinotalámico, dolor, temperatura, tacto, vibración, propiocepción consciente, tacto epicrítico, y tenemos el espinocerebeloso posterior. No tienen que quedar claro en qué región está. Posterior, Gol y Burdas, las funciones. Espinotalámico, en la región anterior, en relación al asta anterior, en la región anterior, y se va un poco hacia atrás. Lateral a esto, más externo, está los espinocerebelosos, que es anterior y posterior, ¿ok? Están cubriendo parcialmente el espinotalámico. Y dijimos que el espinocerebeloso sí lo íbamos a dividir en dos fascículos porque pues sí tienen alguna diferencia. Entonces, el espinotalámico anterior, empezamos igual. ¿Dónde tiene? Que los tengo ustedes aquí. ¿Dónde tiene su primera neurona, Moreno? En el ganglio. En el ganglio. En el ganglio dorsal. En la raíz dorsal del ganglio. Perfecto. Él va a llegar ahí y va a hacer sinapsis acá en el núcleo propio o de Clark. Va a cruzar la línea media y va a ascender en la parte lateral y posterior. Perdón, en la parte anterior. Va a pasar médula oblongada, va a pasar protuberancia y en el mesencéfalo, en el pedúnculo superior, cruza nuevamente y va a llegar al cerebelo. A través del pedúnculo cerebeloso superior a nivel del vermis. La posterior es más tranquila. La primera neurona en el mismo ganglio llega, hace sinapsis con su neurona, ella no cruza, ella sigue subiendo por la parte posterior, es un tanto perezosa y a nivel de la médula oblongada mesencéfalo va a ingresar al cerebelo, pero por el pedúnculo cerebeloso inferior. Igual va a llegar a la parte medial y caudal del vermis cerebeloso. Y esa es la diferencia de las vías. Otro esquema sencillo, la vía directa, que es el posterior. Entonces, primera neurona, donde siempre en el ganglio los receptores a nivel del órgano musculotendinoso de Golgi, que nos va a decir la longitud para saber cómo está el músculo, la posición, acuérdense que propiosección, la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, va a subir por el mismo haz, pedúnculo cerebeloso inferior y vermis cerebeloso. Como no se cruza en ninguna parte, se llama también fascículo directo. Y si les gusta aprenderse el nombre, fleching. Y tenemos el señor anterior. Entonces, el señor anterior, el receptor es igual, encapsulado, la primera neurona, él hace sinapsis en el núcleo propio, pero cruza en la línea media, asciende, médula oblongada, protuberancia, hasta el mesencéfalo, y en el mesencéfalo cruza nuevamente la línea media y llega al vermis cerebeloso, pero a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Entonces, esas son las
principales diferencias de las dos vías cerebelosas y pues en el cuadrito lo ponemos aquí, donde empieza, por donde está localizado a nivel de la médula espinal, donde se extiende y hasta dónde llega y la función, propiocepción consciente. Eso ahora sí es todo por hoy. Preguntas, señores, o pregunto yo. Doctora, disculpe, es que aún no entiendo bien cómo sube. O sea, cuando la primera neurona, ¿cómo es la vía? No lo entiendo bien. ¿De cuál vía? De todas. A ver. No, solo la sensitiva. Exactamente la de la espinotalámico anterior. La espinotalámica es una sola. Ya, vamos a darle aquí. Espinotalámica, aquí está. Ok. Y no borré los matachos. Entonces, ¿cómo van a estudiar ustedes? ¿Qué les recomiendo? Primero, para el examen se lo voy a poner así parecido. Primero, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar estos cortes transversales para que se puedan ubicar en su cabecita. Entonces, esto es médula espinal porque entonces ustedes ven el cachito de sustancia gris aquí, la forma de H. Esto es una médula espinal. Luego, pero cuando ven que tienen dos cositas aquí adelante, esto es médula oblongada, ¿sí? Cuando esto se abre en la parte posterior, pues ya es médula oblongada porque acuérdense que aquí empieza el cuarto ventrículo. Relaciónenlo con la configuración externa. El puente sigue siendo abierto porque está el cuarto ventrículo. ¿Okay? Y el mesencéfalo vuelve a estar cerrado y vuelven a encontrar esto. Y está esta depresión profunda porque acuérdense que están los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular. Relacionen la configuración externa con la configuración interna para que vean los cortes. Ok, eso primero. Es lo primero que se tienen que aprender. Aprendan a identificar un corte de donde, si es mesencéfalo, si es protuberancia, si es médula oblongada y obviamente la médula espinal. Entonces, estamos con la espinotalámica. Ok. La espinotalámica, ¿qué es lo primero que ustedes se van a aprender antes de hacer dibujos o cualquier otra cosa? ¿Qué función tiene? ¿Qué impulsos va a llegar? Entonces, dolor y temperatura. Obviamente yo estoy asumiendo que ustedes se saben todos los receptores. Entonces, el dolor y la temperatura, ¿dónde está? En toda la piel. ¿Y qué los recoge? Las terminaciones nerviosas libres. Acuérdense que hay libres y encapsuladas. Las libres, pues como lo dice, es el axón que está ramificado y en las encapsuladas son especializadas como la Pacini, Ruffini, Merkel, que son vibración, tacto, ok. Pero vamos a hablar del dolor, entonces son terminaciones nerviosas que están a nivel de la piel en todo el cuerpo. Entonces, la primera neurona es esta. Entonces, aquí están los receptores, que son las terminaciones nerviosas. ¿Cómo va a viajar la información? De aquí hacia el soma de esta señora que está aquí, que es la célula. Y aquí está el axón, ¿sí? El axón, ¿qué hace? Continúa llevando la información. Entonces, la primera neurona de esta vía, ¿dónde va a terminar? Aquí, en la médula espinal, en el asta posterior. Aquí llega. ¿Y qué se va a encontrar aquí? Su segunda neurona. Entonces, ¿aquí qué va a encontrar? Pues un cuerpo neuronal. Esa segunda neurona sale el axón,
pero ella sale y le da por irse hacia la parte anterior y cruzar la línea media. El axón es muy largo. Cruza la línea media y empieza a subir por toda la médula espinal, llega al bulbo, sigue subiendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí lo que hace es cambiar de nombre. Aquí se llamaba fascículo espinotalámico y aquí cambia de nombre a nivel del tallo encefálico y se llama lenisco espinal. Solamente cambia de nombre, pero son las mismas fibras. Es la misma vía. Es como la avenida que hasta aquí se llama Juan Tancamarengo y allá empieza, no sé, otro nombre, igualito, pero es la misma vía. Es el mismo axón. Sigue subiendo y llega hasta aquí. Aquí termina, es decir, que aquí tiene sus dendritas que van a hacer sinapsis con esta neurona que está aquí, que es su tercera neurona. Esta tercera neurona está en un núcleo, que es el tálamo. El tálamo es un conjunto de núcleos, tiene una cantidad de núcleos dorsales y otros ventrales. Los ventrales son 3, uno posterior, el ventral posterior lateral. Ahí está el cuerpo de la tercera neurona. Esa tercera neurona está aquí y su axón sale y llega hasta la corteza cerebral. O sea, que la información del dolor llega hasta la corteza cerebral. Obviamente, esto es lo más sencillo que hay. ¿Por qué? Porque cuando ella entra a la médula espinal, este entrecruzamiento no lo hace en el mismo nivel. Ella va subiendo y ascendiendo. Entonces va a cruzar como un nivel anterior. Y aparte de eso, da el que vaya a exponer ¿cómo se llama? El que vaya a exponer los reflejos se va a dar cuenta. Esta es la primera neurona, ¿ok? Ella entra. Ay, yo quise dibujar una médula, ¿ok? No me salió, pero bueno. Al asta posterior, ¿sí? Y de aquí el axón va a subir. Pero antes de subir, este axón va a dar unos ramas o unas bifurcaciones para unas interneuronas que están aquí, que una llega a una motoneurona alfa, que va para el músculo, y ese es el arco reflejo, ¿ok? Pero en líneas generales es así. O sea, en el camino ella puede dar ramitas que pueden hacer sinapsis con otras neuronas. ¿Clarito? Y así van a estudiar todas las vías. Empiecen primero, ¿dónde está la primera neurona? Estudien la función primero antes de ponerse a tratar de estudiarse el recorrido. Estudien cuál es la función. ¿Y por qué es importante? Porque cuando vean la parte clínica, por ejemplo, aquí. Si yo tengo una lesión que me afecta la parte posterior, el cordón posterior, entonces ya Eunice sabe que en la parte posterior está Goliburdas y que Goliburdas lleva tacto, presión y propriocepción consciente, ¿cierto? Entonces, si se daña, si no funciona esa vía, ¿qué pasa? No van a existir sus estímulos. Exactamente. Entonces, ese paciente va a tener problemas, no va a saber lo que está tocando, no va a saber dónde están sus partes, porque es lo consciente. En cambio, si la lesión es anterior, ¿qué me está afectando? Me está afectando tacto, grueso, dolor, y me está afectando a la propiocepción inconsciente. ¿Para qué necesitamos la propiocepción inconsciente? Para caminar, por ejemplo. O sea, nosotros estamos caminando y
el cuerpo sabe dónde está cada parte del cuerpo, cómo va a ser, la diacocinesia, que si una mano va moviéndose, todo eso es inconsciente, nosotros no estamos conscientes de eso, eso lo maneja el cerebelo. Entonces el paciente tiene problemas en la marcha porque tiene afectado el haz de ese lado, que es el espinocerebeloso, y tampoco va a tener dolor, va a tener disminución de dolor, o en algunos casos va a tener hiperalgesia, va a tener el umbral del dolor bajo, entonces cualquier estímulo lo va a relacionar con dolor. Esa es la importancia de que ustedes tengan ubicado en qué parte está, dónde va a subir y a bajar cada vía, porque dependiendo de si se afecta un área, es la clínica que va a presentar el paciente. ¿Y por qué tienen que saber dónde se cruza? Porque no es igual. Entonces, si la lesión, por ejemplo, esta que se cruza, esto es Goliburdas, ok. Si la lesión es por debajo, o sea, en la médula, la manifestación clínica va a ser del mismo lado, o sea, porque va por aquí. Si lesiono la parte derecha de la médula, pues el déficit va a ser de la parte derecha del cuerpo, del nivel que está la lesión hacia abajo. En cambio, si la lesión es arriba en el tallo, antes de cruzarse, entonces una lesión derecha, como es antes de cruzarse, va a ser contralateral. Por eso se tienen que estudiar a qué nivel se cruza. Y si vamos más arriba, entonces ya es en pacientes que tienen accidente cerebrovascular. Entonces, dependiendo de la zona que está afectada, pues usted va a saber, se va a manifestar en los miembros superior e inferior, o dependiendo de la zona que está afectada. Esa es la relación y esa pues es la importancia de que ustedes aprendan dónde está ubicado cada vía y qué función tiene cada vía. ¿Contesté su pregunta, Eunice? Sí, doctora, gracias. La mejor forma de estudiar es hacer matachitos. Claro, con el mouse no me queda tan derecho, pero bueno, ustedes se sientan, hacen su dibujo de la médula de estos 4 o 5 que son las principales figuras que van a ver y empiezan a hacer la vía ascendente. La gracila, cuneiforme, y así es la única forma, bueno, al menos yo, que tengo de que no se me olviden las vías. Dejar de compartir. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la actividad de hoy? Es sobre las láminas de Rex. ¡Ah! No sabía que les tenía que explicar eso. Ok. ¿Alguno ha trabajado con esa aplicación o la conocen? No, doctora. No, pero igual hay videos tutoriales en la aplicación. Exactamente. O en la misma página están, hay indicaciones. Igual se ve fácil de manejar. Es muy fácil. Ustedes van a escoger una imagen de la laminación de red. Ninguna de las que yo mostré. Pero hay miles. Entonces, ustedes agarran su... Es muy fácil y divertido. Acuérdense que esta actividad es en grupo, ¿no? Entonces, uno escoge unos iconos aquí. Entonces, en ese icono, ustedes lo cliquean y pueden poner información, pueden poner videos, URL, pero obviamente conceptos, entonces van poniendo el concepto o la información de cada una de las láminas. Entonces, obviamente son 10 iconos que yo tengo que ver porque son 10 láminas, son la información de las 10 láminas. Y eso es todo, es súper divertido. Se divide en el grupo como usted quiera, recuerde que la nota es grupal. Necesito 4 imágenes, las bajan. Ahí en la misma página dice cómo copiar la URL, todo.
Y nada, que les vaya bonito. Ay, no pasé lista.